Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido por cuanto podemos nuevamente comunicarnos a través de YouTube. Y bueno, espero que la palabra de hoy sea de mucha bendición para su vida. Estamos tocando temas doctrinales, temas de orden en la vida del cuerpo, en la vida de la iglesia, que no son fáciles de entender. ¿No? Pero no cierra el mensaje antes de terminar el mensaje. No cierra el mensaje. Hay a veces que los hermanos cierran el mensaje sin haber terminado el capítulo. O tal vez cierran el mensaje sin haber terminado el libro de Corintios, en este caso. El mensaje a veces dura un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, a veces el mensaje dura todos los capítulos, 40 capítulos, perdón, versículos de un solo capítulo. Y claro, uno no tiene que terminar el mensaje hasta escuchar todo el capítulo. Por eso, tranquilo, hermano, no se angustie, no se ponga mal, no, porque todavía no hemos terminado el mensaje de este capítulo. Vamos a hacer una oración. Saludo a todos los hermanos, primeramente con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a la iglesia completa, a los hermanos y hermanas que se van a ir conectando. Espero que todos los hermanos hayan comunicado entre sí, ¿no? Entre ustedes, que a tal hora tenemos la reunión de la iglesia para escuchar la palabra del Señor, a fin de que podamos ser llevados a la formación del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos amados, el Señor bendiga grandemente sus vidas, grandemente. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. ¿Qué le parece? Padre amado, estamos delante de tu presencia, estoy delante de tu presencia para darte las gracias por haber permitido, Señor, que yo pueda nuevamente, Señor, estar delante de este monitor o de esta cámara para poder hablar de tu palabra, Señor. Ayúdame, bendíceme, Señor, primeramente a mí, luego a todos los hermanos y hermanas que escuchan tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te alabo, Señor amado. Y bueno, Padre Santo, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Confirma, Señor, esta tu palabra, estableciendo el cuerpo de Cristo en este lugar, Señor. Todo lo que hablamos, Señor, te ha llevado a la formación del cuerpo de Cristo en este lugar. Puedas tú, Señor, hacer en realidad el cuerpo de Cristo en este lugar, en esta iglesia local, Señor, con la presencia y morada de tu Espíritu Santo, ¿no? Y con todos los dones, Señor, ministerios que se necesita para poder establecer. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 7, versículo 17. Dice: empero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así ande, y así enseño en todas las iglesias. Y acá en el mismo versículo y capítulo y versículo de la versión 1960, dice exactamente lo mismo. Pero a cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y fue llamado, bueno, esto ordeno en todas las iglesias, dice, ¿no? Acá en este versículo 17 de la versión 1960, dice: cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aquí dice: así ande, así enseño en todas las iglesias. Entonces Pablo venía hablando él del casamiento y también venía hablando del celibato, ¿no? Y nosotros vemos que desde el versículo 3
hasta el versículo hasta el versículo del versículo 3. En el versículo 3, 4 y 5, ¿no? Ahí toca el tema del matrimonio. Después, en el versículo 6, acá está hablando sobre la manera en cómo se debe comenzar el noviazgo, ¿no? Y cómo tiene que buscar uno para casarse, ¿no? Porque ahí habla, digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les quedarse como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense, mejor es casarse que quemarse, ¿no? Aquí ya está hablando del noviazgo, de tanto de los jóvenes como la posibilidad de que una viuda pueda casarse, más a los que están juntos en matrimonio. Que esto está hablando otra cosa aquí. Ya está separando lo que está haciendo un punto y tocando casi podríamos decir el mismo tema, pero no es el mismo tema porque acá está hablando de los que se entregan al Señor, un matrimonio que se entrega al Señor, pero no el matrimonio en sí, sino la mujer o el hombre se entrega al Señor, y entonces ahí hay que considerar los puntos, ¿no? Como dice el versículo 12. A lo demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer infiel y ella consciente, acá estamos hablando de consentir, ¿no? De ponerse de acuerdo entre la hermana que es cristiana con el marido infiel, o el marido cristiano y la mujer infiel. Acá hay que consentir en todos los puntos para poder seguir estando juntos. Y bueno, y acá habla también cómo debe ser la conducta de la mujer infiel o del hombre infiel para con aquella que ha creído, ¿no? Y después viene, que eso nosotros ya lo dimos ayer y usted lo puede escuchar en la última trompeta. Usted puede escuchar esa predicación y bueno, y ahí usted pueda recibir todo lo que hemos hablado en el día de ayer. Pero ahora vamos a tocar otra parte del mismo capítulo, porque Pablo acá en este mismo capítulo encierra muchas cosas, muchas personas, muchas relaciones diferentes, ¿no? Acá habla de la relación de cada persona o de cada uno, ¿no? Y entonces dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó, a cada uno así ande. Y así enseño en todas las iglesias. Este es un punto muy importante. Así como el Señor le repartió. Bueno, ¿y qué le repartió el Señor? Y tenemos que nosotros ver ahí en Romanos 12:3. 12:3. Y dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido a cada uno. ¿No? ¿Qué nos dio a nosotros el Señor? ¿O qué nos repartió el Señor? La medida de fe. Nosotros tenemos una fe. Es decir, que nadie puede obligar a una persona a hacer
lo que esa persona le dictamina su fe. Por eso hablamos de la conciencia nosotros, ¿no? Que nosotros, si nuestra conciencia no nos reprende, tenemos para con Dios. Entonces, nosotros tenemos que valernos en la conciencia, ¿no? En la conciencia. La conciencia, lógicamente, que es despertada por la palabra del Señor, porque antes nuestra conciencia estaba muerta. Pero en la regeneración nuestra conciencia fue despertada, ¿no? Para que por medio de ella el Espíritu Santo pueda tratar con nosotros, o Dios mismo pueda tratar con nosotros, por medio de la conciencia. Por eso, si nuestra conciencia no nos reprende, tenemos paz para con Dios. Entonces Pablo dice, pero a cada uno como el Señor le repartió, conforme a la fe que usted tiene, y como Dios llamó, así ande. Después vienen 2 puntos. Así enseño en todas las iglesias. Entonces nosotros no queremos llevar a usted a que usted haga lo que nosotros queremos, sino nosotros lo queremos llevar a usted a que usted sea guiado por su conciencia. Tiene que ser sincero. Tiene que ser guiado por su conciencia, porque su conciencia es lo que usa el Espíritu Santo para tratar con usted, personalmente con usted, con su realidad. ¿Vio? Es el Espíritu Santo quien trata con nosotros por medio de nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia no nos reprende, entonces tenemos paz para con Dios. Bueno. Dice, así enseño en todas las iglesias. ¿Qué enseña Pablo? Como el Señor le repartió y como Dios le llamó, a cada uno así ande. Y así enseño, ¿en dónde? En todas las iglesias. Si tú eres llamado a alguno, Pablo decía, si usted es llamado a alguno circuncidado, quédese circuncidado. Quédese así, circunciso. No hay problema. Y si es llamado alguno incircuncidado, que no se circuncide. No tiene necesidad de circuncidarse. La circuncisión no es nada. Y la incircuncisión nada es. Eso nosotros lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Acá tiene que obrar la fe que está basada en el amor de Dios, o en el amor hacia Dios. No, la fe que obra por amor al Señor. Usted no le pertenece a ninguna persona, solamente le pertenece al Señor. Y el Señor tratará con usted en la medida que usted se lo permita. Pero Pablo enseñaba en todas las iglesias, él enseñaba lo mismo. Es decir, que nosotros tenemos que tener una enseñanza, tenemos que tener una conducción, ¿vio? Pero a la vez usted tiene una conciencia que le permite tener a Dios contacto con usted, con su realidad, ¿no? También tiene la fe y también tiene el amor. Entonces dice, si usted es llamado circunciso, no tenga ningún problema. Y si usted es llamado incircunciso, tampoco tenga problema, porque la circuncisión y la circuncisión no valen nada. Eso en la carne, estamos hablando en la carne. Porque si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, 28 o 29, dice, o capítulo 2, perdón, capaz que me dije mal 3, hermano. Me parece que capítulo 2.
dice así la palabra del Señor. En el 27, versículo 27. Y lo que de su natural es circunciso, guardando perfectamente, es incircunciso, y lo voy a leer de nuevo. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti con la letra, a ti que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, en la carne, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, más es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de Dios. Hay una circuncisión en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que eso recibe alabanza de Dios. Pero en la carne no hay, digamos, circuncisión. No hay, de la circuncisión en la carne no tiene valor, no tiene importancia. Entonces, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino la observancia de los mandamientos de Dios, dice. Tenemos que observar que los mandamientos de Dios se cumplan en nosotros. Eso es lo importante. Entonces tenemos que conocer los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos se tienen que cumplir en nosotros. Cada uno, en el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. En el versículo 24 dice, cada uno, hermano, en lo que es llamado, en esto se quede para con Dios. Así dice la palabra, 2 veces lo dice. Gloria al nombre del Señor. ¿Eres llamado siendo libre? ¿Eres llamado siendo siervo? No te dé cuidado. No te hagas ningún problema si eres siervo. En aquel tiempo se usaban los esclavos. No te dé cuidado. Más y también si puedes liberarte, hacerte libre, procúralo más. Si te puedes hacer un hombre libre, no, procúralo más. No te dé cuidado. Bueno, ¿por qué? Porque en lo espiritual, si una persona fue llamado siervo o esclavo, no se haga problema. Esclavo de los vicios, esclavo del juego, esclavo de las concupiscencias de la carne. No te dé cuidado si eres llamado siendo esclavo, siervo. Más, si puedes hacerte libre, procúralo más. Y nosotros sabemos que podemos llegar a ser libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que nos puede dar la libertad de nuestra esclavitud en lo espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, es libre por medio del Señor. Así también el que es llamado siendo libre, entonces si usted no tiene ninguna debilidad, si usted no tiene ninguna imperfección, entre comillas, usted es siervo de Cristo. ¿No? Como dice ahí en el capítulo 6 de Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 6, hermano. Estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos una conciencia que nos hace saber a nosotros nuestra condición delante de Dios. Tenemos que... Acá el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le está diciendo que no se hagan problema por la circuncisión o por la incircuncisión. Que no se hagan problema porque si son esclavos, ¿no? O son libres. Aquel que es esclavo, libertos del Señor. Y aquel que es libre,
es esclavo de Cristo. ¿No? Vamos a movernos un poco para allá. ¿No? Ahí está. Esclavos somos de Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, porque el que en el Señor no es llamado siendo siervo, liberto es del Señor, y así mismo el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Entonces dice, por precio soy comprado. Somos comprados por precio, ¿no? En el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, empero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad así y el otro así. Gloria al nombre del Señor. Por precio soy comprado. No os hagáis siervos de los hombres. ¿Vio? No nos hagamos esclavos de los hombres. Usted no es esclavo del pastor, de su congregación. ¿No? Un esclavo, acuérdese que un esclavo, estaba el esclavo que era comprado y estaba el esclavo que se ofrecía él mismo. El esclavo que era comprado no tenía derecho. No tenía derecho a nada. Era dueño de su señor. El esclavo que se hizo a sí mismo esclavo no era completamente del amo. No era propiedad del amo, digámoslo así. Sino que él se había ofrecido. No se había pagado ningún precio por él. Es diferencia cuando nosotros somos esclavos porque nosotros queremos ser esclavos o somos esclavos comprados, ¿no? Entonces, si somos comprados, entonces nosotros le pertenecemos al Señor. Así nosotros le fuimos comprados por precio, somos esclavos de Cristo, ¿no? Por precio soy comprado, no os hagáis siervo de los hombres. Cada uno, hermano, en lo que es llamado, en esto se quede para con Dios. ¿No? ¿Fuiste llamado así? ¿O así? ¿No? ¿Fuiste llamado siendo libre? ¿Fuiste llamado siendo esclavo? ¿Fuiste llamado siendo circunciso? ¿Fuiste llamado siendo incircunciso? Bueno, no te hagas problema. En la manera que usted fue llamado, en esto se quede para con Dios. Y nuevamente empieza el apóstol Pablo, empero a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. En cuanto a las doncellas, Pablo no tenía mandamiento para poder clarificar. Pero Pablo dice, doy mi parecer, como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. ¿No? Cualquier parecer que Pablo hubiera dado estaba perfectamente de acuerdo con Cristo, ¿no? Porque él alcanzó la misericordia de Cristo, ¿no? Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Gloria al nombre del Señor. Bueno es al hombre estarse así, estarse sin casarse, es bueno eso. Gloria al nombre del Señor. Estás ligado a mujer, estás unido a mujer, no procures soltarte. Entonces acá viene la parte donde si una persona viene del mundo con una mujer sin estar casado con ella, no tiene que soltarse de ella. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás suelto de mujer, no procures casarte, no procures mujer. Así dice Pablo. Mas también si tomares mujer una hermana, no pecas.
Y si la doncella se casare, no peca, ¿no? Pero aflicción de la carne tendrán los tales, mas yo os dejo, ¿no? Dice, mas yo os dejo, como dice ahí en 2 Corintios 1:23. 1:23. Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No he pasado de vosotros, dice. Entonces, esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto, lo que resta es que los que tienen mujer sean como los que no la tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se alegran como que los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo pasa, y quisiera pues que estuviese sin congoja, sin deseos carnales, sin, ansiedad por las cosas de este mundo. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, cuando lógicamente está bien enseñado, cuando está bien adoctrinado. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor. ¿Cómo ha de agradar al Señor? El soltero, ¿cómo ha de agradar al Señor? Alabado sea el Señor, como dice en el versículo 34. Empero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, de cómo agradar a su mujer. Claro, porque el esposo siempre está buscando agradar a su mujer, ¿no? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. No es lo mismo una casada que una doncella, eso es sabido. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santas, así en cuerpo como en espíritu. En el tiempo de Pablo era así, ¿no? Las doncellas tenían, ¿no?, cuidado de las cosas del Señor, las hermanas doncellas. En este último tiempo de la iglesia no se ve ese carácter, no se nota ese carácter en las doncellas, no digo en todas, pero en la mayoría no es así. Las doncellas buscan el mundo para ir ahí, ir al mundo, y buscan muchas cosas que no les es permitido encontrar en el mundo. Dice, pero en aquel tiempo las doncellas tenían cuidado de las cosas del Señor para ser santas así en cuerpo como en espíritu. Es decir, con su cuerpo ellas iban a cuidarse, a mantener su virginidad. Mas las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Yo, ¿cómo puedo agradar a mi marido? Y entonces tenían cuidado de las cosas del mundo. Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y lo decente, y para lo que sin impedimento os lleguéis al Señor. Entonces, todo esto que hablamos nosotros no es para ponerle lazo a usted, hermana, no, ni para que usted lleve la vida que el pastor quiere. Usted es libre. Nosotros, los siervos del Señor, tenemos que poner la enseñanza sobre la mesa. Tenemos que hacerle saber a los hermanos, a las hermanos, a las hermanas y a los hermanos cuál es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza con respecto al noviazgo? ¿Cuál es la enseñanza con respecto al casamiento a los que están casados? ¿Cuál es la enseñanza con respecto a los jóvenes solteros, a las jóvenes solteras? ¿Cuál es la enseñanza con respecto a las hermanas que vienen al Evangelio con un marido que no es creyente
o un hermano que viene al Evangelio con una mujer que no es creyente, todas esas enseñanzas nosotros somos responsables de ponerlas sobre la mesa, ¿no? Y explicar cada enseñanza, ¿no? Para que las hermanas tengan claridad en cada caso, ¿no? Una joven tiene que saber que tiene que, mientras que es soltera, ella tiene que dedicarse al Señor en espíritu y en el cuerpo, dedicarse al Señor, ¿no? Dedicarse al Señor. Bueno, las casadas también deberían hacer lo mismo, pero por causa de su casamiento, de su esposo, ella tiene que mirar, tiene que ver por las cosas del mundo cómo agradar a su esposo. Y así, y el esposo a la esposa. Todas estas son enseñanzas, ¿no? Que tenemos que ahondar y profundizar, ¿no? Para poder ir estableciendo dentro de la iglesia, ¿no? La enseñanza para cada persona, para cada edad, para cada, digamos, situación. Hay que establecer esta enseñanza. No es lo mismo tratar con un joven o con una jovencita que tratar con una hermana casada. Hay diferencia entre el casado y el soltero, dice. Hay diferencia, dice Pablo. Entonces nosotros tenemos que ver estas cosas. Estas cosas, lógicamente que hablamos así apresuradamente, ¿no? Porque cada caso es especial. Cada hermana, cada joven, cada jovencita, cada hermano, cada matrimonio, cada hermana que tiene su marido que es inconverso o su esposa que es inconversa, cada cosa es diferente a la otra, ¿no? Realidades diferentes, experiencias diferentes que tienen que ser tratadas, ¿no? Con el pastor. El pastor recibirá de parte del Señor el consejo correcto, exacto para su vida. ¿Entiende, hermano, hermana? Porque Pablo no decía todo esto para poner los lazos, dice. Dice, esto empero digo para vuestro aprovecho, no para echaros lazos, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor. Mas si alguno parece cosa fea, ¿no? Fíjese, en aquel tiempo los padres tenían autoridad sobre sus hijas, ¿no? Mas si alguno parece cosa fea que su hija virgen, la hija tiene que mantenerse en virginidad, que ya pase de la edad, es decir, que ya, aunque pasaba la edad, las hijas estaban sujetas a sus padres. La hija en aquel tiempo dejaba de estar sujeta a su padre cuando ella cumplía la mayoría de edad. Cuando se casaba, perdón. Cuando se casaba. Cuando ella se casaba, entonces se iba con su marido, su esposo, y entonces ya dejaba de estar bajo la tutelabilidad del padre. Bueno. Entonces dice, si alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad. Es virgen, pero pasó la edad. Que así conviene que se haga. Haga lo que quiera, no peca, cásese. Es decir, que lógicamente, que si la hija pasada de la edad ya quiere casarse, que se case, no hay problema. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad y determina en su corazón esto, el guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Vio? La hija no quiere casarse, no quiere relacionarse con nadie, entonces la mantiene, el padre la mantiene en esa condición. La acepta así, no la obliga. No, hoy parecería que todo el mundo obliga a casarse a las doncellas. Te tenés que casar. No, ¿por qué? Porque yo quiero nietos. Y no es así. Si la hija determina estar soltera, y bueno, no hay problema. Puede convivir con nosotros, no hay problema. Así que el que la da en casamiento, bien hace, el padre la da en casamiento. Y el que no la da en casamiento hace mejor. En tanto esa hija decidió por servir al Señor.
¿no? Por consagrarse al Señor todos los días de su vida, hace mejor. La mujer casada está atada a la ley. Y acá está, ¿vio? Ahí está hablando de la ley. La casada está atada a la ley. Como dice ahí en Romanos 7, verso 1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer que está sujeta a su marido mientras el marido vive, está obligada a la ley, Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Entonces la ley del matrimonio, que era parte de la ley de Moisés, decía que la mujer no debía separarse de su marido a no ser por causa de la muerte del marido, o el marido de su mujer por la muerte de su esposa. Entonces sí podía casarse con quien quería, mientras que sea en el Señor. Entonces la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido. Mas si su marido muere, libre es, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Puede casarse nuevamente la hermana. Este es el único caso que se permite el casamiento de una hermana nuevamente, o de un hermano nuevamente. Que muera el marido o que muera la esposa, entonces se puede casar nuevamente. En el único caso que es permitido casarse de nuevo. En los casos anteriores, como vimos ayer, no es permitido a la mujer casarse nuevamente, ni al hombre casarse nuevamente. No le es permitido. Tiene que quedarse sin casar. Aunque haya fornicación, haya adulterio, se separa, si quiere separarse, si deciden separarse, pero no pueden casarse de nuevo. Entonces lo mejor es reconciliarse, porque lo que prima es el amor. El amor es lo que tiene que primar en el matrimonio, ¿no? Empero más venturosa será si se quedara así, ¿no? Va más, a ver, en el versículo 40. Pero a mi juicio más dichosa será, más mentirosa, más dichosa será si se quedase así. Y pienso, dice Pablo, que también yo tengo el Espíritu de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos nosotros acá. Ya hemos terminado el capítulo 7. Hemos visto acá, desde que comenzamos, hemos visto el casamiento, hemos visto el celibato y hemos visto el consejo del apóstol Pablo, ¿no? Dada por el Espíritu Santo a ciertas mujeres y hombres que se encuentran en ciertas circunstancias, como la hemos visto, ¿no? Todo esto nosotros tenemos que volver, ¿no? a profundizarlo, tenemos que volver nuevamente a retomarlo para sacarle más provecho. Ciertamente que el Señor nos va a ir iluminando. Entonces, ¿cómo empieza todo? Todo empieza con que el hombre y la mujer se casan en el Señor, ¿no? Es mejor casarse con un hijo de Dios que casarse con un impío, no buscando un mundano para casarse, sino dentro del cuerpo de Cristo, casarse con una hermana, con un hermano, no de sangre, pero en Cristo. Entonces me caso y ahí en ese casamiento, lógicamente que es en la voluntad de Dios, nacen los hijos. A los hijos hay que instruirlos desde pequeño, de la cuna, hay que instruirlo, ¿no? Para el día de mañana ellos también puedan formar su hogar. ¿No? Bueno, de enseñarle cómo ella debe mantenerse en virginidad a la mujer, y al hombre cómo tiene que guardarse también virgen para el matrimonio. Entonces la iglesia va siendo formada, ¿no? Con personas nacidas dentro de la iglesia. Ahora, si viene una hermana o un hombre,
o una hermana viene casada con un hombre y el hombre no es creyente, pero ella sí, entonces hay reglas ahí. Hay reglas que ella les tiene que hacer notar a su marido, y si él consiente en habitar con ella y él consiente en aceptar las reglas, ¿no? La nueva vida que ella tiene en Cristo, entonces no lo abandone. Pero si él no consiente en las nuevas, en la nueva vida, en la fe que ella tiene en Cristo, ¿no? Si él no consiente, entonces ella no está obligada. Ella no está obligada para con su marido, ¿no? Y si el marido quiere irse, puede irse, ¿no? Ella no está obligada en semejante caso, ¿no? Es como una mujer que entró soltera, digámoslo así. Es como que entró soltera. Pero esto es una interpretación. Y el hombre también es como que entró soltero, sin esposa, sin esposo. Se puede casar, eso tiene que ir a su conciencia ya. Eso tiene que ir a su conciencia. Entonces la hermana, conforme al don que ha recibido de Dios, ¿no? Que es la fe, que es el amor, ella tiene que examinar, ¿no? Si se casa, no peca, ¿no? Porque mejor es casarse que quemarse, dice. Ahora, pero hay que ver con quién se casa. Tiene que ser en el Señor. Pero esto es una interpretación mía nada más, hermano. Por eso está su conciencia. Eso está su conciencia, su trato personal con el Señor. Y así entonces pone Pablo el orden, el debido orden para aquellas personas que vienen al Señor con un hombre infiel o con una mujer infiel, y si el hombre o la mujer consciente de respetar las reglas, de respetar la fe, la doctrina no cristiana, entonces, y él quiere vivir con ella, entonces puede vivir, no hay problema, ¿no? ¿Quién sabes tú, dice, si serás salvo? Por ahí, ¿quién te dice? Tu esposo termínate aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, después Pablo habla sobre cada uno como llegó, así permanezca, ¿no? Viniste, ¿no? Con una creencia diferente, viniste con un sentimiento diferente, viniste con pensamientos diferentes, viniste con... No te dé cuidado, dice. No te dé cuidado. No se te dé cuidado. Pero si puedes hacerte libre de todo eso con que viniste, procúralo. Procúralo. Porque en el Señor es llamado siendo uno siervo, puede ser libre. Y así Pablo viene aconsejando de esa manera para la iglesia, a todas las iglesias, puede decir, lo mismo predico en todas las iglesias. Entonces, después Pablo habla a las vírgenes, ¿no? Que no tiene mandamiento de parte del Señor para con eso, pero da su parecer, y dice, si uno está ligado a mujer, no trate de soltarte. Si estás libre de mujer, no procures casarte, ¿no? Más, si dice más, también si tomares mujer, no pecas, ¿no? Si tú vienes del mundo y procuras una mujer, no pecas, puedes tomar una mujer. Y también dice, si la doncella quiere casarse, no peca, aunque Pablo dice, para mí es mejor que no se case, que se quede soltera, ¿no? Para que pueda servir mejor al Señor. Pero si se casa no peca, porque no todos tenemos los dones de continencia. Entonces no, pero para casarse tiene que seguir los pasos, ¿no? Que se dan anteriormente. Para seguir tiene que dejarse direccionar en su noviazgo por el pastor. El pastor le tiene que decir, hermana, mire, estos son los puntos que usted tiene que respetar para poder llegar a ser virgen, para poder llegar a ser al altar siendo virgen.
Usted no puede hacer esto, no puede hacer esto. Aunque la Biblia dice todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Vio? Entonces usted tiene que dejarse guiar por su pastor, por su papá, por su mamá, no respetar las reglas para poder llegar, porque lo más importante es llegar virgen al matrimonio. Lo más importante. Y después Pablo sigue hablando dice que hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su marido. ¿No? De las cosas del mundo. Fíjese, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo agradar a su marido? Eso tenemos que profundizar más. Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazos, sino para lo honesto. Este consejo es para eso. Esto no es para poner a los hermanos bajo la legalidad. No estamos queriendo volver nuevamente a la legalidad. Pero ¿quién le dijo a usted que la gracia no tiene demandas? ¿Quién le dijo a usted que la gracia no tiene obligaciones? Si bien la gracia tiene bendiciones, ¿no? Tiene gracia, abundante riqueza de bendiciones, pero también tiene obligaciones y demandas, ¿no? Pero todas esas obligaciones y demandas se deben cumplir en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo las cumple en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Nosotros vivimos en el Espíritu por medio de la comunión con el Espíritu y con Cristo. ¿No? Con Cristo. El amor es el eje de toda nuestra vida. El amor hacia el Señor. No, por amor yo vengo al culto. Por amor yo obedezco a mi padre, a mi madre. Por amor yo me mantengo virgen. Por amor al Señor. Por amor yo procuro que los mandamientos se cumplan en mí. Por amor yo oro. Todo es por amor. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros para que nosotros podamos alcanzar en las diferentes etapas de nuestra vida lo que la palabra de Dios dice. Esto no es para poner lazo, pero tampoco, ¿no? Nosotros no ponemos lazo, pero tampoco podemos nosotros salirnos de la palabra. ¿No? Nosotros como siervos del Señor tenemos que ser celosos de que esta palabra se pueda cumplir primeramente en nuestra vida y también en cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Entiende, hermana? Esa es nuestra responsabilidad. Somos, de alguna manera, responsables delante de Dios. Nosotros queremos, o la gracia quiere que usted gobierne su casa al esposo, como enseña la Escritura, que gobierna a sus hijos como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que el esposo tiene que estar sujeto a la cabeza, que es Cristo. Bueno, y también a las hermanas, nosotros queremos que ustedes sirvan al Señor como la Escritura dice dentro del matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el marido es la cabeza del hogar y que la mujer tiene que estar sujeta a su marido en todo. Al marido dice que tiene que honrar a su mujer como un vaso frágil, ¿no? Y también dice al matrimonio, cada uno pague el deber conyugal, dice. La debida benevolencia, dice. La debida benevolencia. Y la mujer también tiene que pagar la debida benevolencia al esposo. No se tienen que negar el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo para ocuparse en la oración. Y después nuevamente unirse para que no le tiente Satanás. Eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos. Las doctrinas no están para, como dice Pablo, para ponerlos a ustedes bajo lazo. No para echarnos lazo. No para quitarles la libertad que ustedes tienen. Ustedes son libres.
Por eso nunca en esta iglesia local quise yo poner una reglas, estatutos y mandamientos. Porque yo creo que la gracia, la palabra de la gracia, tiene poder. Tiene poder para llevarlo a usted a vivir una vida santa, una vida en el temor del Señor. Pero eso en cuanto usted le permita a la gracia crecer en su vida, reinar en su vida. La gracia puede hacer todo eso, pero no lo va a hacer violentamente. La gracia lo va a hacer en la medida que usted incline su cabeza y diga amén, así sea. La gracia ruega, la gracia no se impone. Nosotros no podemos imponer a los hermanos una vida que ellos no están dispuestos a vivir. Pero tampoco nosotros estamos llevados a permitir que un hermano viva como quiere dentro de la denominación, dentro de del cuerpo de Cristo, perdón. Dentro del cuerpo de Cristo no puede vivir la vida que quiere, sino que todos tenemos que vivir la misma vida. Y el pastor es el vigilante, es el ángel que guarda eso, ¿no? Porque él tiene el llamado de Dios para eso y tiene el conocimiento de la Escritura para eso. Por eso, hermanos amados, esto es muy importante entenderlo. Hay muchos casos, no quiero tocar ninguno. Eso, en la medida que se vaya presentando, lo vamos a ir tocando con cada hermano individualmente, con cada pareja individualmente. Porque no podemos tener el mismo consejo para todos. Hay cosas que sí, hay cosas que, como el matrimonio, ¿no? De los hermanos, la relación de los hermanos dentro del matrimonio, eso ya está especificado allí. Pero hay casos que se tienen que atender individualmente y se tiene que aconsejar individualmente y por la palabra del Señor. Por eso, hermano amado, hermana, aunque hablamos así medio duro el mensaje a veces, usted tiene que saber que todo esto se tiene que cumplir en usted, que nosotros no somos una iglesia que obliga a los hermanos a cumplir los mandamientos. Pero nosotros esperamos que los mandamientos se cumplan en usted. Y si no se cumplen en usted los mandamientos, entonces nosotros vamos a ayudarle a eso. Y la manera de ayudarle, ¿no?, a que los mandamientos se cumplan en usted es exhortándole, es confrontándole a usted con su flaqueza, con su error, con su equivocación. Para aquellos hermanos que vienen y quieren establecer su doctrina, le decimos que no necesitamos que establezcan su doctrina porque nosotros ya tenemos la doctrina, la enseñanza, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra fe, tenemos nuestra creencia. Y eso el Señor nos reveló, el Señor nos dio a nosotros eso. Y entonces nosotros ahora lo que queremos es que los hermanos que están crezcan, se vayan formando en la misma enseñanza, en el mismo hablar, en el mismo pensamiento. ¿Entienden, hermanos, hermanas? Pero de ninguna manera nosotros le vamos a poner o vamos a hacer algo para ponerle lazo a usted, para quitarle la libertad que usted tiene. ¿No? Usted tiene toda la libertad que Cristo le dio. Toda. Y nosotros no pensamos sacarle ni una pizca, ni un ápice de esa libertad que usted tiene. No pensamos sacarle. Nosotros vamos a respetar a rajatabla la libertad que usted tiene, ¿no? Pero también nosotros tenemos que ser celosos de la casa del Señor, del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Nosotros queremos que el Espíritu Santo muera en medio de nosotros, en el cuerpo, y sabemos que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de Cristo cuando el cuerpo de Cristo es santo. Es santo, cuando no esconde ningún pecado,
cuando no se apaña ningún pecado, ninguna carnalidad, cuando se imita al Señor Jesucristo en su manifestación. ¿Entiende, hermano amado? Por eso le damos gracias al Señor. Doy gracias al Señor por esta palabra, por este capítulo 7. Hay muchas cosas, usted me dice, ¿qué pasó, pastor, con la predicación de ayer y de hoy? No pasó nada, simplemente que hay temas que son difíciles de tocar, ¿no? Y que si alguien quiere saber, tiene que preguntar. Si alguien quiere ver su vida, tiene que preguntar. Yo voy a empezar a hablar con los hermanos, con las hermanas, para poder aconsejarle debidamente, para que puedan ellos tener su conciencia limpia, que no les perturbe. Les mando un fuerte abrazo, hermanos amados, hermanas. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno de ustedes y nos vamos a estar viendo en el día de mañana de 7 a 8 de la tarde. Mañana tenemos la reunión de la iglesia, no se olviden. Mañana es miércoles, ¿verdad, amor? Sí. Mañana es miércoles, así que hermanos, hermanas, tenemos la reunión de los hermanos en la iglesia. Mañana vamos a estar visitando al hermano Nicolás y a la hermana Andrea, allá en el kilómetro 41.700 con la ayuda del Señor, y a la hermana Estela. Gloria al nombre del Señor. Nos vamos a ir llevando la mesa del Señor para nuestra hermana amada, así que en el día de mañana esperamos verlos. Señor le bendiga a todos. Saluda al hermano Fabio. El Señor le bendiga, hermano Fabio. Le esperamos este fin de semana para participar en la mesa del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Señor amado, hablar de tu palabra. Ayúdanos solamente, Señor, a permanecer fieles a ti. Señor, mira a cada uno de tus hijos, Señor. Son tuyos, Señor. Tú compraste por precio de sangre. Te pertenecen a ti, Señor amado. Ayúdalos a los hermanos y a las hermanas para que ellos, Señor, decidan, Señor, seguir tu consejo. Señor, rendirse a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana estaremos nuevamente.